Hola, muy buenas tardes, días. Em, pues un gusto estar nuevamente aquí en el diplomado Manejo Interdisciplinario de las Personas que viven con VIH. Pues yo soy Dulce Díaz, de formación psicóloga. He hecho una especialización, una maestría en medicina conductual, que es este trabajo del psicólogo en el ámbito hospitalario, y ahí tuve pues la fortuna de interactuar y de trabajar con personas con VIH. Posteriormente hice un doctorado en psicología y salud y bueno, pues ahí es como he consolidado un poco más esta área de investigación. Entonces, bueno, pues es un poco de forma muy general hablarles de mi formación para que ustedes puedan saber qué hago aquí hablándoles de este tema, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es intervenciones a favor de la adherencia. Es un tema no solo importante, sino necesario en el ámbito de VIH, porque nos habla, ya lo iré desarrollando un poco más, pero nos habla de comportamientos que son súper importantes para poder lograr un éxito en el tratamiento y la calidad de vida de las personas con VIH. Entonces, bueno, pues para ir abordando este tema tan importante, voy a tocar diferentes aspectos: antecedentes de la adherencia al tratamiento, la definición de la misma, la importancia de la misma, cómo evaluamos, cómo se puede evaluar la adherencia al tratamiento antirretroviral, un modelo que nos va a explicar de forma muy general aquellos factores psicosociales que se asocian al mantenimiento o no de la adherencia, y aquellos factores que la literatura se ha encontrado específicamente que se asocian a la adherencia en personas con VIH, a la adherencia al tratamiento antirretroviral. Y bueno, entraremos al tema medular de esta presentación, que es intervenciones que favorecen la adherencia en personas que viven con VIH. Veremos rápidamente un caso clínico y concluiremos la presentación. Entonces, bueno, pues iniciamos. Antecedentes de la adherencia al tratamiento. Por ahí de 1970 se empezó a hacer énfasis en el cumplimiento, en que las personas, específicamente personas con el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, debían cumplir con las indicaciones del tratamiento. Entre esas era la toma de los antihipertensivos. Entonces, eh, esto era importante por diferentes puntos, pero pasaba que las personas con hipertensión habían normalizado ciertos síntomas de tener una presión elevada. Entonces no lo veían realmente como un problema, o no se suele ver como un problema grave. Pero cuando inician el tratamiento farmacológico, pues tienen efectos secundarios, y eso hacía que se sintieran peor a que si no lo tomaban. Entonces, las personas solían abandonar su tratamiento, ¿no? Pensando que les ocasionaba un daño por esos efectos secundarios. Entonces, este fue uno de los diagnósticos que en donde más se empezó a centrar, o que fue un parteaguas para mostrar y para voltear a ver la importancia del cumplimiento. Entonces, como lo he dicho ahora, cumplimiento, por ahí de 1976, se pone mucho énfasis en este constructo. En esta parte ya no solo se observaba que era importante que siguieran las indicaciones, sino además se convierte en un constructo que se quiere evaluar, que se tiene que atender de manera mucho más puntual. El constructo cumplimiento realmente hacía referencia a que el paciente tenía que cumplir con lo que el médico decía que tenía que hacer, independientemente de cualquier condición o situación contextual, social en la que estuviera inmerso el paciente. Tenía que cumplir con lo que el médico estaba estableciendo en ese momento. Y bueno, rápidamente este constructo y la importancia que se le dio al cumplimiento evolucionó y empezó a retomarse para otras enfermedades que también requerían que el cumplimiento fuera al 100%, como en diabetes o como en asma, ¿no? En personas con diabetes o personas con asma. Y fue hasta el 2003
que la Organización Mundial de la Salud le da un enfoque diferente al cumplimiento y lo nombra adherencia terapéutica. Esto con la intención de que el paciente en esta definición deje de tener un rol pasivo y también pueda tener un rol activo en la toma de decisiones del tratamiento, en cómo seguirlo, en qué factores pueden influir, en cómo sería mejor adaptar ciertos requerimientos del médico. Entonces, ambas partes toman un rol activo para poder cumplir con estos requerimientos, pero ahora se le llama pues adherencia terapéutica o adherencia al tratamiento. Entonces, esto es importante porque dentro de las recomendaciones de los médicos también está el hacer cambios en el estilo de vida, no solo la ingesta del medicamento en la dosis que lo indican, sino que estos cambios sean viables, óptimos y reales en el contexto de los pacientes, ¿no? Y bueno, también engloba responsabilidad de ambas partes, ¿no? Y esto facilita muchísimo, pues, la toma de decisiones compartidas y va a garantizar de alguna forma, va a favorecer el cumplimiento al tratamiento que se está estableciendo. ¿Por qué es importante para personas con VIH que se cumpla esta adherencia al tratamiento? Em, y bueno, como ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo, es que cuando hablamos de un éxito terapéutico es cuando se logra la supresión del virus de una forma estable, profunda, de manera que el virus, que el VIH sea indetectable, ¿no? Entonces, cuando eso se logra, hablamos de que el tratamiento está siendo exitoso. Y por lo tanto, una mala adherencia, pues va a tener fracasos al tratamiento antirretroviral, pero también va a contribuir a la aparición de resistencias. Y de esa manera, pues se queman los esquemas antirretrovirales y dejan de funcionar y hay que buscar un nuevo esquema y así. Yo entiendo que contamos con infinidad de tratamientos antirretrovirales, pero lo ideal sería no quemar demasiados esquemas por esta resistencia que se puede generar. Y bueno, además, la mala adherencia tiene consecuencias importantes económicas, ¿no? Principalmente se derivan por este aumento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes con VIH. Entonces, bueno, esto resalta esta necesidad de atender la adherencia. ¿Cómo vamos con la adherencia qué tan adherentes son los pacientes? Pues bueno, en general, ONUCIDA nos dice que los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que requieren tratamientos crónicos tienen una adherencia muy baja, ¿no? Por ahí del 50% de la población en el mundo no se adhiere a su medicamento o al tratamiento recomendado para hacerle frente al diagnóstico con el que está viviendo. Otros estudios concluyen que entre el 25 y el 50 no se están adhiriendo a su tratamiento, ¿no? Y en México específicamente, la adherencia al tratamiento antirretroviral nos señala que está entre el 65% por ahí del 2019. Entonces, pues es bajo. Realmente esperaríamos que estuviera, que fuera el 100%, ¿no? De que todas las personas con el diagnóstico de VIH que tienen acceso al tratamiento, pues se adhirieran al mismo, ¿no? Esta es la cascada de atención en México tomada de Censida del 2022. Entonces, como ustedes muy bien sabrán y ya lo habrán revisado, se espera cumplir algunas metas para el 2030, ¿no? Entonces, tiene que ver con justo esta cascada en donde se detecten más personas, se diagnostiquen personas con VIH y de esas, el 95% estén en tratamiento antirretroviral y de esas, pues al menos el 95% logren la supresión viral, ¿no? Entonces, pues estamos un poco lejos todavía de alcanzar esa meta. ¿Por qué pongo esta cascada? Porque es un indicador. Cuando se están tomando el medicamento de forma adecuada, como lo mencionaba hace un rato, también lo esperado es que disminuya hasta llegar a indetectable la carga viral. Entonces, si una persona se adhiere, va a tener este éxito terapéutico. Entonces, pues no podemos hablar todavía de una adherencia óptima, ¿no? En México para personas que viven con VIH.
Entonces, para poder hacer intervenciones desde la parte psicosocial, en donde se favorezca la adherencia al tratamiento antirretroviral, es muy importante primero evaluarla, saber cómo identificar la adherencia terapéutica. Entonces, esto nos va a permitir pues brindar intervenciones eficaces y eficientes para pues el régimen al tratamiento, ¿no? Entonces, la manera en la que se suele evaluar la adherencia terapéutica consiste en métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los directos tenemos pues la determinación que es la más objetiva, determinación de concentraciones plasmáticas en fármaco, ¿no? También tenemos los valores analíticos de la carga viral y de CD4. Entonces, aquí sí no hay duda de si sí se lo están tomando o no se lo están tomando, pero también contamos con métodos indirectos, que es el recuento de la medicación, ¿no? ¿Cuántas pastillas se toman en una semana, en un mes, dependiendo de cada cuándo es su cita médica o el seguimiento? Dispositivos electrónicos, ¿no? Se supone que cada que abren el dispositivo se cuenta como si se tomaron una pastilla. Registro de dispensación de farmacia, cada que dispensan el medicamento. Si, se asume que si el paciente va por su medicamento es porque se lo toma, ¿no? Y cuestionarios de adherencia. Estos métodos que le llaman indirectos, pues tienen importantes limitaciones en cuanto a su validez y su fiabilidad. Sin embargo, este último, el cuestionario de adherencia, ha tomado importancia por lo sencillo que puede ser aplicarlo en una consulta médica, pero también se ha demostrado que sí se ha correlacionado con métodos directos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas referencias que también se las puedo proporcionar, en donde como contras de estas medidas de autoinforme, pues puede ser este sesgo de recuerdo, ¿no? Que no recuerden las personas si se tomaron o no el medicamento y más si se le pregunta de un mes atrás, ¿no? De la última vez que te vi ahora y ya pasó un mes, ¿cuántas veces no te tomaste el medicamento? Bueno, seguramente no lo tenga tan fresco o se le olvide una vez. Entonces, bueno, ese es un sesgo, ¿no? En la evaluación de los autoinformes. Y otra es la deseabilidad social. Pasa que si dicen, pueden sí recordar que no se lo tomaron 5 veces, pero si lo dicen, eh, van a generar o pueden pensar que el médico se va a disgustar por esa información o la enfermera o el personal de salud. Entonces, este fenómeno de no querer molestar o disgustar al personal de salud se le conoce como deseabilidad social, que es lo que desean de mí, que diga que sí me los tomé siempre, todos. Entonces, van a decir que sí, que todos, que siempre. Entonces, bueno, esos son contras que pues permitirían, más bien no van a permitir una evaluación óptima de la adherencia, pero como bien les adelantaba hace un momento, hay pros. Se ha demostrado validez tanto concurrente y predictiva con medidas directas, ¿no? Entonces, sí puede ser funcional y se utiliza muchísimo porque nuevamente es sencillo aplicarlo en el consultorio, ¿no? Además de económico. Entonces, bueno, y otra cuestión a favor, otro pro, es que los cuestionarios no solo nos permiten evaluar si la persona se toma el medicamento, sino también si asiste a sus citas médicas, si hizo algunos cambios en su estilo de vida, que eso no lo evaluamos con los métodos directos, ¿no? Entonces, y esto nuevamente es importante porque el constructo de adherencia no se limita a la toma del medicamento, sino a todas las indicaciones terapéuticas que se hacen a partir de un diagnóstico, ¿no? Entonces, pues este es otro plus de los cuestionarios, de las medidas de autoinforme. Estos son algunos ejemplos voy a poner dos, pero hay infinidad de instrumentos de autoinforme para medir la adherencia. Este es uno ampliamente utilizado que cuenta con validación y estandarización en población mexicana, es el ARMS, y bueno, analiza justamente la adherencia de forma multidimensional
Consta de 12 preguntas. En este instrumento no hay un punto de corte, o sea, de tal a tal, poca adherencia, mediana, sino más bien es una escala tipo Likert y entre más se acerque, más elevada, la adherencia es mayor. Entonces, este instrumento es importante porque incluso nos permite evaluar las barreras, las creencias que pueden ser barreras y que pueden influir en tomar el medicamento o en hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Em, por ejemplo, ¿con qué frecuencia deja de tomar sus medicamentos por descuido, ¿no? O eh, con qué frecuencia decide no tomar sus medicinas, ¿no? Entonces aquí también se evalúa la falta de adherencia, no solo por una cuestión de cognitiva, ¿no? Creencias asociadas, estas barreras, sino por olvido, que es una de las principales causas de la falta de adherencia, y más cuando el tratamiento, pues ya se requiere un tratamiento crónico, ¿no? Eh, este es otro instrumento, el cuestionario breve de la medicación, también cuenta con validación en población mexicana y bueno, explora el comportamiento del paciente relativo a la toma de medicación, pero también a las barreras que puede percibir para la toma de medicación. Si se dan cuenta, es un instrumento muy pequeñito y bueno, analiza el régimen terapéutico en una semana previa, las creencias asociadas a este régimen de tratamiento y las dificultades potenciales para cumplir este régimen, esta adherencia, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se puede explorar de manera muy sencilla y va a dar un parámetro de dónde habrá que influir, ¿no? Me voy a adelantar un poco, pero si con base en las respuestas del paciente identificamos que no se toma el medicamento porque cree que es demasiado medicamento y le va a dañar algún órgano, entonces tenemos que explicarle que eso no es cierto, ¿no? Que no va a pasar de esa manera. O si no se toma el medicamento, no se toma la dosis de la mañana porque se le olvida, entonces ahí la intervención es más conductual, ¿no? Pedirle que asocie la dosis a una actividad que ya es un hábito, ¿no? Como lavarse los dientes. Si lo primero que hace en la mañana, tomar un vaso de agua, bueno, pues vas a asociar la dosis a ese tratamiento, ¿no? Pero a esa conducta. Pero bueno, justo la evaluación nos va a permitir observar, ver por dónde tendría que ir la intervención. Em, bueno, ese es el otro punto que quería comentar y que me parece relevante, es que aunque sea la misma consecuencia, que es la falta de adherencia al tratamiento, cada paciente, cada persona es diferente y los motivos, aquellas variables mediadoras que se asocian a esta falta del tratamiento, pues van a ser diferentes entre persona y persona. Entonces, por eso es importante que la información sobre la adherencia a la evaluación no se quede solamente en si se lo toma o no se lo toma o cuánto sí se toma o no, sino aquellas barreras asociadas a esto para que la intervención sea eficaz. Ok. No obstante, aunque contamos con estos instrumentos validados que nos dan muchísima información para poder plantear una intervención, em, Peterson hizo una investigación muy importante en donde se descubrió que, bueno, cualquier toma de medicamento, porcentaje de adherencia ya hace un cambio, ¿no? En las medidas de carga viral y de CD4. No obstante, se necesita una adherencia superior al 95% para la supresión viral eficaz del VIH, para hablar de una supresión óptima, ¿no? De que está suficientemente protegido el organismo, el cuerpo, para hacerle frente a este virus, ¿no? Y bueno, esta medición que se basa en solo si se toma el medicamento o no, pues ha sido constituida también con base en el autoinforme del paciente, ¿no? Preguntándole de tal a tal tiempo.
cuántas veces se tomó el medicamento y cuántas veces no. Entonces, nuevamente, lo que hace esta medida es categorizar la adherencia en óptima cuando es superior al 95% y subóptima cuando es inferior al 95%. Eso ya nos está dando gran información, ¿no? Si hay que hacer una evaluación mucho más profunda para ver por qué está siendo subóptima. Incluso también conocer qué factores están favoreciendo para que sea óptima también es importante, ¿no? Una limitación de esta medida es que solo refleja la adherencia a corto plazo o mediano y bueno, puede haber una sobreestimación como en todas las medidas de autoinforme. Sin embargo, pues también se ha demostrado que sí hay em, una correlación con aquellos factores como carga viral y CD4. Entonces, bueno, es ampliamente utilizada esta medida por los importantes, porque es fácil también y porque da un buen indicador de la adherencia. Ahora, ¿cómo sabemos qué factores pueden influir en que una persona no se adhiera a su tratamiento? Ya sabemos cómo podemos evaluar, cómo podemos identificar. Imaginemos que encontramos a una persona cuya adherencia es subóptima y entonces nos preguntamos qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Porque también evaluar absolutamente todas las variables está imposible, pero ¿cuáles pueden estarse asociando? ¿Qué nos dice la literatura, la teoría sobre qué variables se asocian a esta falta de adherencia al tratamiento? Entonces, para esto tenemos diferentes modelos teóricos que van a explicar los comportamientos en salud, ¿no? Cualquier comportamiento que va a favorecer la salud, hay muchos modelos que lo explican. Este es el que más evidencia ha mostrado en el área de VIH, en el campo de VIH. Y se ha hecho, retoma variables que se ha demostrado que son importantes en esta área. Es por eso que en esta presentación solo les voy a hablar de este modelo que se llama, es el modelo de creencias en salud. Y este modelo se divide principalmente o engloba tres constructos, que es la amenaza percibida, estimación de la eficacia de conductas de salud y claves. ¿Qué entendemos por amenaza percibida? Es decir, ¿qué tanto yo considero, la persona con VIH, considero que estoy susceptible a enfermar, a generar resistencia si no me tomo el medicamento? Ajá. Y además, ¿qué tan grave considero que puede ser si si se genera esa resistencia o una comorbilidad? Esas dos variables que son cognitivas, que son percepción, ¿qué tanto creo que de verdad me puede pasar? Y si me pasara, ¿qué tanto creo que eso es grave? Eso también es un modelo que, como les decía, se ha explicado mucho en el área del VIH y explicaba, por ejemplo, al inicio de la pandemia de VIH, las personas decían, bueno, ¿qué tanto creo que puedo enfermar de VIH? Y aquellas que decían, pues sí, yo sí me creo muy susceptible de enfermar de VIH y se les preguntaba, ¿y qué tan grave creo que puede ser? Decían, pues mucho, muchísimo, porque por ahí de los ochentas, pues las personas que recibían el diagnóstico morían, ¿no? Entonces, actualmente se les pregunta a las personas ya con toda esta tecnología en medicamentos, con estos medicamentos altamente activos, etcétera, se les pregunta qué tanto consideras que puedes infectarte por VIH. Habrá personas que digan, pues yo considero que sí. ¿Y qué tan grave crees que sería eso? Y hay muchas personas que esta creencia ya se modificó como, pues ya no es tan grave, ¿no? Puedo vivir, puedo hacer mi vida, puedo bla, 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 y lo cual es cierto, pero son estas variables que pueden explicar el comportamiento. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la severidad podemos englobar cuestiones médicas, ¿no? ¿Qué tan grave? Pues puede ser que tenga enfermedades oportunistas o puede ser que evolucione a SIDA
o puede ser, o sea, la severidad en cuestiones médicas, pero también en repercusión social. Si eso pasara, que genere resistencia, pues ya no voy a tener la misma calidad de vida, ya no podré salir, ir a trabajar o salir em, a hacer actividades sociales, etcétera. Entonces la severidad se divide en estas dos también. El otro constructo es estimación de la eficacia de las conductas de salud. Ok, yo creo, a lo mejor, mi amenaza percibida es alto. Yo creo que si no me tomo el medicamento, sí puedo generar resistencia y además va a ser grave. Pero, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son los beneficios de tomar o sea, qué tanto considero que sí voy a tener beneficios de tomar el medicamento antirretroviral? Puedo decir, pues sí, o sea, el tratamiento antirretroviral es el que va a detener que se replique el virus y por consecuencia que pase algo grave. Pero ¿qué barreras percibo para tomarlo? Por ejemplo, eh, no sé, efectos secundarios, esa es una de las principales variables para la falta de la adherencia al tratamiento, o que no quiero hacerlo frente a mi familia, eso también muchas personas con VIH lo refieren, no quiero que se den cuenta lo que estoy tomando, o mm, bueno, qué tipo, o se me olvida, o no sé, póngale aquí el contexto que ustedes consideren. Entonces, en conclusión, si los beneficios percibidos ante la conducta de salud, en este caso la toma del medicamento, son altos y las barreras percibidas son bajas, es más probable que se lleve a cabo la conducta en salud, ¿no? La toma de medicamento. Si es al revés, es más probable que no se lleve a cabo. Y dentro de las claves tiene que ver con los síntomas que puede experimentar la persona. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que dicen que aquellas personas que tienen un dolor agudo muy fuerte, es más probable que se tomen el medicamento y el tratamiento porque, bueno, pues es demasiado aversivo, ¿no? Que aquellas personas que a lo mejor los síntomas que suelen experimentar no son tan adversivos. Y también dentro de las claves tenemos las externas, que es qué tanto la sociedad, qué tanto esas campañas de salud a favor de los comportamientos de la salud eh, tienen un sentido para la persona, ¿no? Qué tanto realmente de no sé, esta campaña que se me viene a la mente de chécate, mídete, muévete, realmente tiene un sentido y realmente pueden influir porque creo en esas campañas, ¿no? Que tanto incluso es importante esos comportamientos en salud para mi entorno social, ¿no? Si hay personas que en mi entorno social alrededor que tienen una vida activa, hacen ejercicio, probablemente sea más fácil adoptar ese comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo en general. Entonces, nosotros desde esta parte psicosocial tenemos que evaluar cada una de estas variables, cada uno de estos constructos para saber, para conocer un poco cómo se asocian, cómo se puede intervenir para favorecer la adherencia al tratamiento. Específicamente, perdón, este es un artículo que demuestra que quiso evaluar justamente el modelo en la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas que viven con VIH. Y entonces se dieron cuenta, o sea, el objetivo fue justamente evaluar o comprender la adherencia solo a la medicación de las personas que viven con VIH bajo el tratamiento antirretroviral utilizando este modelo de creencias en salud. Se evaluaron a 529 personas mayores y se hizo un análisis de regresión logística para probar el modelo y lineal. Y bueno, sus conclusiones eran que efectivamente cada una de estas variables explicaban los comportamientos, la adherencia al tratamiento y además añadía otra variable que era la autoeficacia. Decía que
era importante también evaluar la autoeficacia, entendida como qué tan capaz me siento de llevar a cabo cierta conducta en salud, ¿no? O sea, puedo percibir barreras, pero aún así, si yo me siento capaz de hacerlo, lo voy a hacer. O puedo percibir que no tengo apoyo social, pero aún así, si yo me siento capaz, puedo hacerlo. Entonces, incluso incluir esa otra variable. Este artículo es lo que concluye. Y bueno, específicamente en las personas con VIH, ¿qué se ha encontrado? O sea, el modelo explica como la teoría, pero específicamente qué se ha encontrado, cuáles son los factores que más suelen asociarse. Entonces, bueno, este es otro artículo, justamente es una revisión sistemática en donde el objetivo fue eso, identificar aquellos factores que se pueden asociar tanto a la prueba, a la realización de la prueba de VIH como a la adherencia al tratamiento antirretroviral. Y bueno, se encontró que tanto la ausencia de apoyo social, el consumo de alcohol o de sustancias, el bajo conocimiento de los riesgos relacionados con VIH se asocian a una baja adherencia al tratamiento antirretroviral, ¿no? Esto es importante nuevamente porque, bueno, no lo dice teóricamente el modelo, no lo dice, ya la puesta en práctica, sí son estas variables tanto cognitivas, más cognitivas, pero también conductuales asociadas a la adherencia al tratamiento y nos permite plantear intervenciones eficaces que vayan en línea para atender la percepción de apoyo social, el consumo de alcohol y sustancias, que son intervenciones que se les denominan adicciones, y intervenciones psicoeducativas, ¿no? Que puedan conocer qué del VIH y qué del tratamiento antirretroviral. Ujú. Ahora bien, diferentes estudios que han investigado al respecto de los factores que se asocian a la baja adherencia, nos dice que se pueden clasificar en cuatro categorías principalmente. Primero, factores relacionados con el paciente. Incluso hay cuestiones demográficas, ¿no? No es lo mismo una persona, por ejemplo, de 20 años a una persona de 50 o 60 años que tienen que tomar tratamiento antirretroviral. Sus condiciones, condiciones de vida, sus contextos pueden influir en la adherencia al tratamiento. También el género. Se ha señalado que que las mujeres tienen menos, cumplen en menos medida el tratamiento antirretroviral. Y aquí la explicación es una cuestión como de género. Las mujeres pues tienen que atender principalmente cuestiones en casa, hijos, tareas, llevarlos a la escuela. Entonces, cuando tienen alguna actividad de estas que interfiere con alguna cita médica, o con incluso ir a recoger tratamiento, el medicamento, no van. Siempre la prioridad es como la atención de la familia de la casa, ¿no? Entonces, el género también influye y ante eso, bueno, sí se pueden hacer algunas intervenciones, pero bueno, es importante identificar que a lo mejor por género la intervención va a ser diferente porque los factores que influyen son diferentes, ¿no? El estigma relacionado con el VIH y el apoyo social también son factores que pueden influir en gran medida, ¿no? Si una persona percibe que está siendo estigmatizada, es menos probable que pueda adherirse al tratamiento, además de que el estigma está relacionado con trastornos del estado de ánimo, principalmente con depresión. El uso de alcohol y de sustancias también se ha asociado y es parte de estos factores relacionados con el paciente, el autoestigma, el olvido, los trastornos mentales, depresión, ansiedad, nivel educativo también se asocia, ¿no? Y también es parte de los factores relacionados con el paciente. Factores relacionados con el régimen del tratamiento. Si tienen mucho tiempo, años tomando el tratamiento antirretroviral, eso puede em, favorecer o impactar en la adherencia al tratamiento. ¿Cómo deben de tomar las pastillas? Si los requerimientos, o sea, entre más alto sea el requerimiento, por ejemplo, em, esta pastilla te la tienes que tomar antes de empezar, antes del alimento. Esta después del alimento, pero sin grasa. Y esta otra en la noche, pero cuando ya hayan pasado 8 horas y, y así, ¿no? Cuando es más complejo el régimen, es menos probable que se tomen
que sigan, que sean adherentes, ¿no? Si hay efectos secundarios y si esto puede intervenir en la vida diaria, es decir, que estos efectos secundarios no permitan llevar a cabo actividades importantes, ¿no? Trabajar, estudiar, etcétera. Factores relacionados con el VIH, que tiene que ver con información, qué es lo que hace el VIH en el organismo, las principales consecuencias como resistencia. Aquí ya voy a meter un poco como mi experiencia solamente, y es que muchos pacientes realmente no conocen, ¿no? Sobre el VIH y sobre por qué es importante el tratamiento, qué es el VIH, qué es lo que hace en el organismo no ha quedado muchas veces claro, ¿no? Entonces, ese es un factor clave para la adherencia terapéutica. O sea, podemos prescindir de los otros, pero de la información y que quede claro esto es importante para la adherencia. Factores relacionados con el profesional sanitario. Eh, Tiene que incluirse la evaluación de la adherencia, o sea, los profesionales de la salud deben de evaluarlo, como ya demostré, o sea, yo entiendo que de repente el trabajo es demasiado, en México es una cita, una consulta tras otra, pero hay métodos muy específicos para poder evaluarla, como lo mencioné hace un momento. Em, y bueno, son factores asociados con los profesionales de la salud. Falta de claridad sobre las conductas a la mejor que tienen que llevar a cabo, ¿no? Como algunas especificidades de la toma del medicamento, o es el dejar claro que no solo es la toma de medicamentos, sino también eh, algún cambio en el estilo de vida. Eh, bueno, esto no es de los profesionales sanitarios, pero bueno, el quedarse sin medicamento, la falta de abastecimiento no corresponde a los profesionales, pero tal vez al sector salud, ¿no? Y el estigma, ¿no? Este también se ha visto que es uno de los elementos que más se ha asociado a la falta de tratamiento. Cuando perciben los pacientes o las personas estigma al acudir a sus citas médicas, dejan de ir, ¿no? Esto está altamente documentado. ¿Qué se entiende por estigma? Esto creo que es importante dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Qué se entiende por estigma? Se refiere al proceso por el cual la sociedad designa y considera ciertos atributos. Por ejemplo, estado serológico positivo es un atributo. Persona, este, y tiene VIH, ¿no? Ese es su atributo. Persona que vive con VIH, ¿no? Esos son los atributos que se pueden, esos son ajá, las características que se atribuyen a una persona, ¿no? Persona con VIH. Y el estigma tiene que ver con esa atribución, pero además darle una connotación negativa. VIH, persona con VIH o estado serológico positivo, es algo indeseable, es algo malo, es algo irresponsable, es algo, el asignar una connotación negativa es el estigma, porque además va acompañado de comportamientos que van a sancionar esto, esa conducta que yo le estoy poniendo algo negativo, la voy a sancionar. ¿Y cómo? A través de maltrato, de cierto grado de maltrato. No voy a decir que se van a parar y los golpean o no, pero el grado de maltrato puede ser incluso muy sutil, pero se percibe, o sea, se siente, ¿no? Entonces, em, esto es importante, ¿no? Como revisar qué es lo que yo creo al respecto de la persona que yo estoy atendiendo. Y si mi creencia a lo mejor tiene una connotación negativa, de alguna forma voy a actuar esa sanción, esa concepción negativa que tengo ante ese atributo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en el marco del estigma del VIH se da a través de mecanismos internalizados, es decir, a veces no se tiene ni siquiera mucha conciencia de que estoy poniendo estos atributos a estas condiciones o a estas características, ¿no? Pero bueno, existen, ¿no? Existen y como les decía, está fuertemente asociado con la falta de adherencia, pero no solo al tratamiento antirretroviral, dejan de ir a sus citas, desaparecen, ¿no? Hay también investigación que sugiere que
después de que reciben el diagnóstico de VIH, desaparecen por un buen tiempo las personas. No quiero decir que porque reciban siempre este trato bajo este paradigma, este entendido del estigma, sino pueden percibirlo, ¿no? Puede ser autoestigma y por eso se alejan, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte muy importante. Otro punto importante a evaluar es el daño cognitivo. Daño cognitivo se ha asociado fuertemente a la falta del tratamiento antirretroviral. Principalmente hay que evaluarlo en personas mayores con VIH. Pueden presentar diferentes trastornos neurocognitivos y que se ha documentado que afectan la adherencia. Y aquí, bueno, pues es importante evaluar con ciertas pruebas cognitivas para identificar si un poco la falta de adherencia puede ir en ese sentido. Entonces, por conclusión de esta información, de estos factores que se asocian, pues la atención a la adherencia debe considerar los factores relacionados con el paciente, con el régimen del tratamiento, con el VIH, con la relación paciente-personal de salud y también, pues, resaltar la importancia de atender estigma y el daño cognitivo, ¿no? Y bueno, esto es importante porque justo identificando estos factores, evaluándolos, teniéndolos claro, pues nos permitirá poder intervenir o ofrecer tratamientos para las personas. Aquí lo que pongo un poco es que actualmente es más accesible el tener, el poder contar con el tratamiento antirretroviral. Entonces, creo que un gran reto y una gran oportunidad y donde tenemos que poner muchos esfuerzos es en la adherencia, dado que tenemos este recurso que puede favorecer calidad de vida, alcanzar las metas, futuras infecciones por VIH, etcétera. Entonces, bueno, este es un punto. Ahora bien, ahora sí, intervenciones para favorecer la adherencia, una vez que ya sabemos que se tiene que evaluar, cómo evaluar, qué se tendría que evaluar, qué se hace una vez que ya se identifica, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser muy resumido, muy general, pero es importante. Intervenciones eficaces para favorecer la adherencia se pueden dividir también en cuatro: conductuales, educativas, de apoyo social y familiar y dirigidas a profesional sanitario, ¿no? Dentro de las conductuales, tenemos, si se identificara que una persona no se está tomando el medicamento porque se le olvida, principalmente porque se le ha olvidado, entonces hay intervenciones conductuales que se basan en estos principios del aprendizaje que se ha denominado técnicas operantes, ¿no? En donde con base en reforzadores se puede favorecer esta adherencia de forma muy conductual, economía de fichas, organización gráfica de cómo tomar el medicamento, ¿no? Entonces, estas técnicas pues son implementadas por profesionales de la salud mental, principalmente aquellos formados desde una perspectiva conductual o cognitivo-conductual, ¿no? Desde esta teoría del aprendizaje. Y bueno, tiene que ver estas técnicas con recordatorios, con que ayuden a la memoria, algún sistema que les comentaba de economía de fichas, etcétera, ¿no? También las educativas, eso es súper, súper importante. Como ya les comentaba, hay información muy detallada que se puede dar o no tan detallada cuando se identifica que la persona no se está adhiriendo a su tratamiento porque tal vez cree que no pasa nada si no se toma 6 pastillas en un mes. Hay que informarle que sí pasa, ¿no? Pero hay que asegurarnos que la información que le está llegando es la apropiada para la persona que tenemos enfrente, ¿no? No es la misma, no es de la misma forma, no es lo mismo psicoeducar a un joven de 18 años, a una mujer ama de casa de 40 o a un adulto mayor, ¿no? Entonces es importante y que la psicoeducación contenga información importante de qué es el tratamiento antirretroviral, bueno, qué es el VIH,
qué hace el tratamiento antirretroviral para detener la replicación del virus, todo eso, pero de forma nuevamente que se puede entender. Tenemos intervenciones de apoyo social y familiar, en donde incluso se puede incluir a la familia si ésta está dispuesta desde esta perspectiva sistémica, ¿no? De terapia familiar. Y bueno, el objetivo siempre va a ser que desde la dinámica familiar se pueda favorecer el apoyo social y por consecuencia la adherencia. Y por último, tenemos estas intervenciones dirigidas al profesional sanitario, en donde es importante que el profesional sanitario sepa cómo técnicas de comunicación y de enseñanza y sobre todo, o sea, cómo transmitir la primera información, cómo poderle transmitir al paciente esa información que necesita sobre qué tratamiento, cómo se lo debe tomar, por qué es importante, qué es el VIH y sobre todo trabajar con esta disminución de estigma que ya venía adelantando en las otras diapositivas, ¿no? Disminuir, trabajar en identificarlo y, bueno, erradicar estos comportamientos de estigma. Es bien importante la relación médico-paciente. Hay infinidad de evidencia que sustenta cómo se asocia la relación médico-paciente con la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, este es un artículo en donde se prueba un modelo teórico para evaluar justamente si la relación médico-paciente, además de otras variables como calidad de vida, emociones positivas, eh, explican la adherencia terapéutica. Entonces, se hizo en 352 pacientes adultos con alguna enfermedad crónico-degenerativa y bueno, pues justamente que se concluyó que la calidad de la relación médico-paciente son factores que impactan en la adherencia, ¿no? Y la adherencia, em, también entendida como este compromiso con la salud, que tanto la persona se compromete y por eso lleva a cabo las conductas que debe de llevar a cabo para favorecer su salud, su calidad de vida, ¿no? Este es otro artículo específicamente en personas con VIH y justamente lo que se muestra es que entre muchas otras variables, la relación médico-paciente es uno de los contextos más importantes para que se cumplan los requerimientos médicos, ¿no? Sí, los requerimientos del tratamiento. Muy bien, entonces, vimos ya diferentes intervenciones y ustedes me van a decir, no, pues quién sabe qué sea eso de el manejo de técnicas operantes y la terapia sistémica y claro, eso no es algo que que ustedes tengan que hacer, pero sí hay cosas muy específicas que sí se pueden hacer y que van a favorecer esta relación paciente-profesional sanitario, ¿no? Entonces, esta relación se define como esta interacción que se establece con el fin de devolver al paciente la salud, aliviar su padecimiento o bien prevenir enfermedades. Y va a incluir, este constructo de relación paciente-profesional va a incluir estilo de comunicación, apoyo afectivo, tiempo invertido en la consulta y claridad de las instrucciones. Para más específico y que pensemos qué es lo que se puede hacer, primero, dentro de la consulta, sería muy bueno y ayudaré mucho explorar sobre esas creencias asociadas al VIH y al tratamiento con tres preguntas. ¿Qué sabe de VIH? ¿Qué sabe sobre el tratamiento antirretroviral? ¿Y por qué debe tomar su tratamiento como se indica? Si estas tres preguntas las contesta de una manera que ustedes consideren que tiene la información necesaria, perfecto. Si no, ahí mismo dentro de las respuestas que da el paciente habrá que darle la información correctiva, la información precisa para que pues justo el paciente se vaya con esta información o quede claro todo esto, ¿no? Esta información que como ya vimos es el primer paso y súper importante para la adherencia al tratamiento. Entonces, con tres preguntas podemos indagar y hacer una intervención en favor de la adherencia terapéutica. Ahora ya vimos que el estado de ánimo es un factor que se asocia también a la falta de adherencia al tratamiento. Entonces también podemos explorarlo, perdón, con otras preguntas, tres, cuatro, cinco preguntas. ¿Siente preocupación excesiva?
siente falta de motivación para realizar sus actividades, se siente triste, piensa en la muerte. Nosotros no tenemos que hacer una evaluación completa, ustedes no tienen que hacer una evaluación completa. Si el paciente responde sí, me siento preocupado constantemente de manera excesiva, o sí, ya no siento motivación por hacer mis cosas, o sí me siento triste, en ese momento canalizamos al servicio de salud mental. No es necesario hacer más, pero eso nos va a ayudar a hacer este trabajo multidisciplinario para atender la adherencia, pero ya se detectó en la consulta, ¿no? Y bueno, el examen mental también principalmente en aquellos pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la información que se tiene que dar? Y se puede hacer como una especie de checklist. ¿Qué es el VIH? ¿Qué hace el VIH en el organismo? ¿Qué se tiene que tomar? ¿Cómo se debe de tomar? ¿Qué hace si olvida una dosis? ¿Qué puede pasar si no toma el medicamento como se establece? Y los efectos secundarios. Y se puede hacer como tener la lista y decir, a ver, sí di esta información, ya expliqué esto y listo, ¿no? No hace falta dedicarle muchísimo tiempo, pero esta información ayudaría mucho para favorecer la adherencia al tratamiento. Y sí, y también podríamos pedirle que ahora nos lo explique para que nos aseguremos que sí le quedó claro, ¿no? Que no estén entendiendo de una forma en la que no debe de ser esta información, ¿no? Bueno, un poco lo que les comentaba sobre esta evidencia sobre cómo no solo, perdón, cómo la discriminación, el estigma puede asociarse a una falta de adherencia al tratamiento, incluso y no solo a la falta de adherencia, sino a un menor bienestar en las personas con VIH, ¿no? Por eso pongo este ejemplo porque esto que señalo en esta diapositiva, además de hacer esta intervención a la adherencia, perdón, y además de estar haciendo lo que como personal de salud está en las manos hacer y no más, está favoreciendo a una mejor, está favoreciendo a no percibir discriminación, a no percibir estigma, lo cual es importante hay mucha evidencia al respecto, y se está trabajando en esta alianza, en esta relación médico-paciente. Ese es el punto importante, que al hacer esto, nosotros ya estamos favoreciendo en esta relación y que las personas no perciban discriminación o estigma, ¿no? Eh, entonces, hay otros aspectos mucho más conductuales que se pueden llevar a cabo para favorecer aún más la alianza y la alianza terapéutica y que no se perciba discriminación ni estigma. Y es un manejo muy conductual. Por ejemplo, ver al paciente a los ojos, asentar con la cabeza cuando expresa algo, preguntar si necesita algo más y esta última que pongo en rojo, que dice crear un entorno contrario, o sea, un entorno seguro en el que el sujeto se pueda expresar, contrario a lo que se vive cuando se experimenta discriminación, ¿no? Que sea un entorno seguro. Y entonces, esto se llama validación emocional. La validación emocional es comunicar a la persona, al paciente, que lo que está diciendo tiene sentido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un manejo que se hace al mismo tiempo que se está llevando a cabo la consulta, ¿no? Ver al paciente a los ojos, asentar con la cabeza, preguntar si necesita algo más y además decirle que lo que siente y lo que piensa y lo que puede estar sintiendo más bien en ese momento es entendible, que si siente miedo, si siente enojo, si se siente preocupado, si siente que no va a poder seguir con los requerimientos de la adherencia, está bien, se entiende. Sin embargo, tiene que seguir el tratamiento porque es importante, ¿no? Pero con este simple hecho de validación de decir, entiendo que te sientas así, sin embargo, si hay que seguir este tratamiento, pues ya genera cambios importantes en el paciente, ¿no? Un ejemplo de validación sería este. El paciente dice, sé que debo empezar ya mi tratamiento, pero en verdad me da mucha angustia tener que pasar por tantas personas y explicarles de mi recién diagnóstico. Me siento avergonzado. Y
profesional de la salud puede decir, pues sí, pero lo tienes que hacer o te pondrás peor. No le hagas caso, tú concéntrate en lo tuyo, ¿no? Son respuestas con buena intención, pero no son validantes, ¿no? La respuesta podría ser como, me da gusto que estés consciente de que debes iniciar tu tratamiento y realmente entiendo que debe ser complicado tener que hacer todos estos trámites engorrosos. También comprendo que toda esta situación te hace sentir vergüenza. ¿Qué necesitas para continuar? O sea, esto es a lo mejor mucho texto, pero basta con decir, entiendo que te sientes, perdón, entiendo que te sientas avergonzado, ¿qué hacemos para que continúes? ¿No? Eso es suficiente y ya hace cambios importantes en cómo percibe la información el paciente, que no percibe estigma, discriminación, y entonces, con eso, ya favorecemos la adherencia al tratamiento. A ver, este es un ejercicio rápido en donde es un paciente masculino de 28 años, un estudiante universitario, con diagnóstico de VIH hace 4 meses. Estos son sus datos clínicos. Tiene CD4 de 400 y carga viral de 1000 copias por mililitro de sangre. Y el motivo de consulta es que el paciente acude a consulta médica para seguimiento de su diagnóstico de VIH. Refiere no haber iniciado el tratamiento antirretroviral porque su familia desconoce su diagnóstico y tiene miedo al estigma. Además, menciona que planea iniciar el tratamiento hasta que pueda independizarse y vivir solo, lo cual calcula que podría tardar un año. Expresa que no siente síntomas y que cree que puede esperar sin que le pase nada grave. ¿Qué habría, con base en este motivo de consulta, cuáles son esos factores que se están asociando a la falta de adherencia al tratamiento, ¿no? Con base en esto. Tenemos que su familia desconoce su diagnóstico y tiene miedo al estigma, ¿no? Y tenemos que él cree que puede esperar el tratamiento y que no va a pasar nada grave. Lo primero, ya identificamos que es una cuestión familiar y entonces referimos a un profesional de la salud, ¿no? Se identificó que es una cuestión familiar, de relación, no podemos hacer demasiado más que referir. Pero ¿qué sí podemos hacer? Informarle. No, ¿cómo crees que no va a pasar nada? Sí puede pasar, ¿no? Y entonces explicarle siempre desde este entorno de validación emocional. Ujú. Bueno, entonces encontré esta frase en un artículo que decía, si la falta de adherencia fuera una enfermedad, estaríamos frente a una pandemia, ¿no? Es importante atender la adherencia terapéutica. Hay trabajo multidisciplinario para poder abordar esto, la adherencia en las personas con VIH. Y bueno, el personal, todos podemos contribuir de forma activa, efectiva, para favorecer la adherencia al tratamiento, ¿no? Y lo que explicaba, basta con mirar al paciente a los ojos, interesarse en su estado emocional, explorar, dando información pertinente al paciente sobre VIH y asegurando que el VIH, asegurándonos que entendió y validando las emociones, ¿no? Son pequeñas técnicas, son muy específicas y muy concretas que se pueden hacer y llevar a cabo para favorecer la adherencia. Yo les dejo una guía en donde justamente es una guía con estos pasos que se pueden seguir en consulta de forma así como lo expliqué, muy específica de qué se puede hacer, que está en mis manos para favorecer esta adherencia al tratamiento. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.